Todos los flujos en tiempo real se miden por sensores. Hoy, la región con más disputas es el Mar de China Meridional. Como todos saben, China ha intentado expandir su influencia en la región del Mar de China Meridional. Ahora parece que los países del sudeste asiático finalmente están comenzando a contraatacar. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. Como saben, China ha construido arrecifes artificiales en el Mar de China Meridional y afirma que todo el mar le pertenece. De verdad me dan ganas de darles un golpe. China reclama todo el Mar de China Meridional, lo que hace que los países vecinos se sientan amenazados en seguridad. Por eso, Vietnam y Filipinas parecen liderar la contraofensiva. Según un informe publicado por Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Vietnam planea construir varias islas artificiales en los arrecifes del Mar de China Meridional este año. Esto es una respuesta construyendo islas artificiales en los arrecifes, igual que lo hace China. El proyecto de recuperación de tierras, iniciado en 2021, ha ampliado su alcance. Vietnam construye islas artificiales en las 21 islas y arrecifes que controla. Hace 4 años, solo había pequeños puestos de vigilancia o búnkeres. Iniciaron en 2021 y para junio de 2024 ya lograron cerca de la mitad de la superficie hecha por China. Para marzo de 2025, Vietnam tendrá islas artificiales que suman el 70% de la superficie de las creadas por China. Están aumentando la cantidad de islas artificiales a una velocidad increíblemente rápida. A este ritmo, Vietnam tendrá islas artificiales similares a las de China el próximo año. Por ahora, Vietnam no parece tener intención de renunciar a esto, ya que recientemente construyó 8 nuevas estructuras adicionales. Y en las islas artificiales que ha creado, también ha instalado infraestructura que incluye contenedores para almacenar municiones. También se han observado edificios como barracones. En algunas zonas amplían pistas a 3.000 metros para recibir grandes aviones de transporte y reconocimiento, aumentando el tamaño de las islas. Vietnam expandió sus islas gracias a Filipinas. El conflicto entre Filipinas y China también se intensificó recientemente. Como todos saben, Filipinas y China han estado enfrentándose entre sus guardacostas y buques de guerra. Y seguramente ya saben que 2 barcos de la Guardia Costera China resultaron gravemente dañados. Filipinas sigue provocando a China poco a poco, así que China no ha tenido más opción que concentrarse únicamente en Filipinas. Pero mientras tanto, Vietnam amplió su isla artificial. China podría haber detenido fácilmente la expansión de la isla artificial de Vietnam, pero estaba tan distraída con Filipinas que no pudo hacerlo. Debemos observar los movimientos de Filipinas, que hasta hace poco seguía una postura pro-China. Pero cuando el presidente Duterte dejó el cargo y el presidente Marcos asumió, la política exterior de Filipinas cambió completamente. Dio un giro de 180 grados, empezaron a mostrar una postura abiertamente pro-Estados Unidos y a adoptar una actitud hostil hacia China, y continuaron llevando a cabo acciones que irritaban a China. Recientemente, Filipinas ha estado fortaleciendo su línea de contención contra China al cooperar con países occidentales como Estados Unidos, Australia y Francia. De hecho, recientemente, Filipinas y Australia firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación en defensa entre ambos países. En la declaración conjunta, manifestaron su preocupación por las acciones peligrosas y coercitivas de China, criticando a ese país directamente. Además, varios países tienen acuerdos de defensa con Filipinas. En este momento, Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia e India tienen acuerdos de defensa con Filipinas. Como Filipinas tiene poco poder nacional, firma acuerdos de defensa con varios países y responden juntos para reducir la diferencia con China. Lo que llama especialmente la atención es que Filipinas también se ha aliado con la India, que es un oponente muy incómodo para China. Recientemente, aunque ha vuelto una especie de modo de paz, para China sigue siendo un oponente que no puede ignorar fácilmente. Sin embargo, Filipinas ha establecido una asociación estratégica con la India y también ha realizado ejercicios navales conjuntos en el Mar de China Meridional. Filipinas realiza su mayor ejercicio conjunto en el Mar de China Meridional del 15 al 29 de agosto. Es un ejercicio militar a gran escala en el que participan más de 3.600 soldados. Al continuar realizando estos ejercicios militares, están irritando constantemente a China. El conflicto del Mar de China Meridional es casi un berrinche de China. En 2013, Filipinas demandó a China ante un tribunal internacional por sus reclamaciones marítimas excesivas. Y luego el tribunal emitió un fallo importante. El tribunal concluyó que las reclamaciones de China sobre el Mar de China Meridional no tienen base legal internacional.
China sostenía que según antiguos mapas, más del 80% del mar de China Meridional le pertenecía, pero el tribunal rechazó esos derechos históricos por ser ambiguos según la ley internacional. China intentó expandir sus fronteras marítimas con islas artificiales, lo cual fue declarado ilegal. La ley marítima internacional establece que arrecifes expuestos solo en marea baja no generan derechos territoriales, pero China los amplió artificialmente y los declaró islas. Además, el tribunal dictaminó que también era ilegal que China interfiriera con las actividades pesqueras tradicionales de los pescadores filipinos. Consideró que negar el acceso a pescadores filipinos en el arrecife Scarborough violaba el derecho internacional. El Tribunal Internacional concluyó que China no tiene base legal para reclamar la mayor parte del mar de China Meridional. El problema es que China no reconoce este fallo. El gobierno chino afirma que el mar de China Meridional es históricamente territorio propio y que no tolerará la interferencia de fuerzas externas, por lo que desde el fallo ha optado por una estrategia de ignorarlo prácticamente. Luego, intensificaron sus acciones, expandieron islas artificiales, amilitarizaron bases y mostraron fuerza con la Guardia Costera. Por eso, la disputa en el mar de China Meridional sigue hasta hoy. Al intensificar sus acciones ofensivas, provocaron que Filipinas y Vietnam respondieran más agresivamente. Actualmente, China tiene un gran problema. Si China no modifica las islas artificiales de Vietnam, Vietnam ampliará su territorio marítimo. Pero si China las toca, arriesga que sus propias islas artificiales también sean afectadas en el futuro. Además, si China interviene con las islas artificiales, desconoce la reacción del ejército vietnamita, por lo que no puede actuar. En esta situación en la que el conflicto en el mar de China Meridional se está intensificando, el país que más está disfrutando esto probablemente sea Estados Unidos. Estados Unidos siempre está involucrado en el conflicto del mar de China Meridional. Estados Unidos ve el mar de China Meridional como clave para mantener un orden internacional libre y abierto, más allá de una disputa territorial. El mar de China Meridional es una ruta clave. Por ahí pasa el 30% de la logística marítima y más del 70% del transporte de petróleo mundial. Si China llegara a controlar este mar como si fuera su territorio, todo el flujo del comercio internacional quedaría bajo el control de China. Para Estados Unidos, esto es una amenaza de seguridad ligada a la economía global, no solo un problema regional. Por eso, Estados Unidos también ha estado llevando a cabo, de manera constante, operaciones de libertad de navegación para contrarrestar estos movimientos de China. Buques o aeronaves de la Marina de Estados Unidos cruzan intencionalmente aguas o espacio aéreo que China reclama. El mensaje es claro. Esto es para dejarle claro a China que este lugar es una zona de aguas internacionales y no es territorio exclusivo de nadie. La Marina de Estados Unidos suele desplegar portaaviones y enviar destructores y cruceros cerca de islas artificiales chinas en el mar de China Meridional, mostrando que esas aguas son libres según el derecho internacional. La intervención de Estados Unidos es clave para defender a sus aliados. Filipinas y Estados Unidos mantienen una larga relación de alianza, y según el Tratado de Defensa Mutua, si las Fuerzas Armadas Filipinas o el país sufren un ataque equivalente a un acto de guerra, Estados Unidos tiene la obligación de intervenir automáticamente. De hecho, cada vez que recientemente Filipinas y China han tenido enfrentamientos en el mar, Estados Unidos ha reiterado su mensaje de que está listo para defender a Filipinas, manteniendo así a China bajo control. Por supuesto, esto también es importante, pero el objetivo principal de Estados Unidos es frenar la expansión de la influencia de China. Estados Unidos busca, con su estrategia Indo-Pacífica, involucrar a Corea, Japón, Australia, India y países europeos para contener a China. Proteger la navegación en el mar de China Meridional demuestra que Estados Unidos sigue liderando las reglas internacionales. Por eso, parece que China también se está encontrando con ciertos límites. Como China está causando problemas en tantos lugares, le resulta difícil concentrarse en un solo sitio. En este momento, muchos países en diferentes regiones están conteniendo a China. El frente más importante, por supuesto, es el estrecho de Taiwán. El asunto de Taiwán está directamente relacionado con la legitimidad del Partido Comunista Chino. Siempre existe la preocupación de que si no logran unificar Taiwán, la autoridad del régimen de Xi Jinping se verá debilitada. Por lo tanto, China debe estar preparada en todo momento para desplegar una gran fuerza militar en la situación de Taiwán. Sin embargo, si China gasta demasiada fuerza militar realizando acciones excesivas en el mar de China Meridional, cuando realmente ocurra una crisis en Taiwán, su capacidad de respuesta disminuirá. El tema económico es clave.
Antes China cubría todo por su rápido crecimiento, pero ahora este se ha desacelerado mucho. El desempleo juvenil y la recesión inmobiliaria aumentan el descontento en China, provocar un conflicto militar en el mar de China Meridional y arriesgarse a sanciones o represalias comerciales. Para el liderazgo chino, es una elección insostenible. Por los riesgos internos, como la economía y la estabilidad social, limitan las acciones en el mar de China Meridional. Además, está el costo diplomático. ¿Qué ocurre si China ataca las islas artificiales de Vietnam para bloquearlas? No solo pelearían contra Vietnam, sino que todo el sudeste asiático, incluyendo Filipinas, apoyaría a Estados Unidos. Estados Unidos, Japón, Australia, India y países europeos ya forman una red bajo la estrategia del Indo-Pacífico. Si China se apresura, cae en el juego de Estados Unidos. Si no actúa, el problema es peor. Vietnam expande sus islas artificiales y Filipinas aumenta entrenamientos con Occidente. Si China es pasiva, pierde influencia. Es un dilema para ellos. Si China actúa con firmeza, la carga diplomática, económica y militar es demasiado grande. Pero si retrocede, la ofensiva de los países vecinos se intensifica. Es literalmente una situación sin salida. Al final, China está en una posición en la que no puede hacer nada en el mar de China Meridional. China tiene que gestionar simultáneamente varios frentes, como Taiwán, India y la inestabilidad económica de Estados Unidos, por lo que no puede tomar medidas tan firmes como quisiera, pero tampoco le resulta fácil retroceder. Esto es lo que vuelve la disputa en el mar de China Meridional más compleja y peligrosa. Es imposible prever cómo evolucionará. ¿Qué opinan ustedes sobre la actual disputa de China en el mar de China Meridional? Por favor, déjenlo en los comentarios. Esto ha sido todo por el video. Muchas gracias.